conocido como el cáncer de cuello uterino. Es una alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix. Esta se manifiesta inicialmente a través de las lesiones precursoras de lenta y puede ser de lenta progresión o puede ser de una progresión muy rápida, ¿no? Estas pueden progresar hasta formar un cáncer in situ que está confinado a una superficie epitelial o un cáncer invasor en donde las células se transforman a malignas y traspasan a la membrana basal. Ahora, en cuanto a la epidemiología, eh, a nivel mundial, según la Globocam, el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre los cánceres más frecuentes presentes en el sexo femenino. La incidencia estimada es de 662.301 nuevos casos reportados al 2022. Ahora, de las 3.000 de las 348.874 muertes que se han estimado por el cáncer de cervix al 2022, según la Globocam, más del 90% tuvieron lugar en los países de ingresos bajos e ingresos medianos, ¿no? Esto refleja que hay una asociación con la pobreza y también con la falta de servicios de salud. Ahora, según la Globocam también, el continente asiático tiene el 60% de todos los casos de cáncer de cervix a nivel mundial y está seguido de África, que tiene el 14% de los casos. Ahora, en Latinoamérica, el cáncer de cervix ocupa el tercer lugar de las neoplasias más comunes en mujeres. Y según la Globocam, al 2022 se tuvo una incidencia de 15.1 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Y la mortalidad en ese año fue de 7.7 defunciones por cada 100.000 mujeres. Bueno, también en Latinoamérica hay el 75% de los casos de cáncer de cervix están ocupados por 6 países, ¿no? Que es Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Y pese a que estos países han establecido su propio plan de erradicación del cáncer de cervix, aún este sigue siendo insuficiente. En Perú, el informe de la Red Nacional de Epidemiología, RENACE, al 2020 y según Globocam al 2022, nos revela que el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar entre las neoplasias en las mujeres, seguidos obviamente del cáncer de mama, ¿no? Y es la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Ahora, al 2022 se diagnosticaron 4.809 casos y 2.545 mujeres fallecieron a causa del cáncer de cervix, lo que significa que cada día 12 mujeres son diagnosticadas y 6 mujeres mueren por este cáncer. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el más importante, ¿no? Que es la infección por virus de papiloma humano. Se estima que la prevalencia de la infección por virus de papiloma humano es de 10.4%, de los cuales se estima que el 32% están infectadas por los serotipos o por los tipos 16 y 18, ¿no? O ambos. Globalmente, la infección por el virus del papiloma humano es más frecuente en mujeres menores de 35 años, pero hay un segundo pico que es después de los 45 años. Ahora, la infección por el virus del papiloma humano de los serotipos 16 y 18 en el Perú está presente en el 6.6% por ciento de las mujeres con una citología normal. Y esto va subiendo poco a poco. Es por eso que el virus del papiloma humano está presente en 27.3% de las mujeres que tienen ya lesiones cervicales, pero de bajo grado. Y esto va subiendo, ¿verdad? Y se dice que en las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, la prevalencia del virus del papiloma humano ya es de 53.1%. Entonces, el precursor directo del cáncer de cuello uterino es la displasia de alto grado que está producida por el virus del papiloma humano, que esto puede progresar a cáncer de cuello uterino durante un periodo de 10 años. Entonces, bueno, es decir, las mujeres con infección por virus de papiloma humano persistente tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Otro factor de riesgo es el tabaco o fumar, ¿verdad? Y se ha comprobado que a nivel del moco cervical se va a observar una elevada concentración de nicotina, lo cual podría ejercer una acción mutágena en este lugar, pero el principal efecto que va a tener
el humo, el cigarro, el tabaco, consiste en que va a disminuir las células presentadoras de antígeno y va a también a disminuir las células de Langerhans. Por lo tanto, va a ocasionar una interferencia en la respuesta inmunológica frente al virus de papiloma humano y esto va a favorecer a la persistencia viral de este virus. Y tenemos también a las infecciones del cuello uterino, ¿no? Que es un factor de riesgo. Por ejemplo, la cervicitis, especialmente la que está producida por la clamidia, las que están producidas por el virus del herpes simple, por el gonococo, por las trichomonas vaginales también, ¿no? Estos incrementan el riesgo a sufrir una infección por el virus del papiloma humano y, por consecuencia, también aumentan el riesgo a padecer cáncer de cervix. Y tenemos también la inmunosupresión. La infección por virus o, por ejemplo, por el virus de inmunodeficiencia humana, por el VIH, al igual que, por ejemplo, una inmunosupresión farmacológica, estos pueden contribuir a incrementar el riesgo de cáncer de cervix. Mm, Como en los anteriores casos, ¿no? Va a predisponer a una mayor susceptibilidad a la infección del virus de papiloma humano y obviamente esto aumenta el riesgo a la persistencia viral de este virus, ¿no? Tenemos como otro factor de riesgo a la multiparidad. Se dice que la paridad alta favorece que la zona de transformación que se sitúa en el ectocervix se quede durante un tiempo mayor, ¿no? Y este esté predispuesto a que se facilite con mayor exposición al virus de papiloma humano. Y por último, ¿no? Los antecedentes sexuales. Eh, Hay varios factores que están relacionados con los antecedentes sexuales y estos pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Tenemos muy importantes 3 antecedentes, ¿no? Que es el inicio de la actividad sexual a una edad muy temprana, menor de 18 años. También, como otro antecedente, es el número de parejas sexuales y, si la pareja está infectada con el virus de papiloma humano o si la pareja tiene muchas parejas sexuales, ¿no? Bueno, va a continuar mi compañera con la presentación. Bueno, doctora, compañeros, tengan ustedes buenas noches. Mi persona continuará hablando acerca de la biología molecular, para lo cual es importante saber que la mayoría, ¿no?, de los casos de cáncer cervical se suelen desarrollar en la zona de transformación, donde básicamente el epitelio, ¿no?, columnar del endocervix se une al epitelio estratificado del exocervix. Ahora, como se ha mencionado, el causante en sí de un virus, bueno, del cáncer cervical es el virus del papiloma humano, el cual básicamente hay más de 150 tipos. Y si nosotros lo clasificamos según riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, el que está relacionado con un riesgo alto es el virus del papiloma humano número 16, de tipo 16, ¿no? El cual básicamente es el que se ha visto que se asocia, ¿no?, sobre todo con lo que es el cáncer cervical. Ahora, como vemos ahí también, la mayoría de los, bueno, con respecto al virus del papiloma humano, hay 5 géneros, ¿no? Tenemos el alfa papilomavirus, el beta papilomavirus, el gamma papilomavirus, el mu papilomavirus y el nu papilomavirus. Por estos 5 géneros, el que está asociado con la transformación celular es el alfa papilomavirus. Ahora, para poder entender un poco acerca de cómo es que se produce cáncer cervical, es importante saber, ¿no?, acerca del ciclo celular, en el cual primero se va a dar, ¿no?, la infección, o sea, la infección se va a producir por microheridas del epitelio. Entonces, el virus va a infectar, ¿no?, las células epiteliales, bueno, células epiteliales de la capa basal, que generalmente son las que están en gran proliferación. Ahora, una vez hecho esto, las proteínas L1 y L2 del virus se van a unir, ¿no?, al heparansulfato de las células de la capa basal y se va a dar la entrada del virus. Y bueno, en tercer paso vamos a tener al transporte, ¿no?, al núcleo y en sí la transferencia, ¿no?, al genoma viral al genoma celular. Y bueno, por último paso va a haber la expresión del genoma, que va a estar controlado principalmente por el nivel, ¿no?, de diferenciación celular. Es importante mencionar aquí que la infección en sí del tejido por el virus del papiloma humano de alto riesgo, sobre todo el virus del papiloma número 16, que se ha visto que es el que más frecuentemente está asociado a cáncer cervical, induce, ¿no?, lo que son verrugas planas cervicales que generalmente suelen ser asintomáticas y que generalmente se suelen resolver, ¿no?, espontáneamente.
pero va a haber una fracción de estas infecciones que van a generar un incremento de la población de células displásicas, que son conocidas como el NIC, ¿no? Que son esa neoplasia cervical intraepitelial, que de hecho estas pueden culminar ya en un cáncer, un carcinoma in situ, ¿no? Y si este carcinoma in situ no es tratado, pues puede progresar ya a un cáncer invasor, que de hecho este cáncer invasor suele ocurrir en la minoría de las mujeres que están infectadas por el virus del papiloma humano, y como mi compañera también lo mencionó, el tiempo que se da, ¿no?, entre la infección y la producción en sí ya del cáncer es más o menos 10 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para entender también esto es importante hablar sobre el genoma del virus del papiloma humano, ¿no? El cual, como vemos, va a haber tanto una región temprana que va a contener a los genes tempranos y una región tardía que tiene, ¿no?, a los genes tardíos. Entonces, básicamente, la región temprana sobre todo son genes que están implicados en la replicación y mantenimiento del genoma viral, como son los que observamos ahí. Vemos L1, L2, L4, L5, el gen o proteína E6 y E7. Pero si hablamos a nivel del cáncer de cervix, es importante el E6 y el E7, ¿no? Viendo al E6, vemos que básicamente este produce una destrucción de la proteína supresora del tumor P53, por ende va a producir una acumulación, ¿no?, de mutación e inhibición de la apoptosis. Y el E7 produce lo que es una inactivación de la proteína supresora del tumor, de proteína de retinoblastoma, y por ende va a producir una progresión, ¿no?, de ciclo celular y acumulación del P16 y NK. Ahora, los otros genes tempranos también importantes a nivel del, bueno, para hablar acerca del cáncer cervical, es el E1 y el E2, que básicamente E1 y E2, ¿no? Que como vemos, ambos están relacionados con la replicación del ADN viral, pero el E2, aparte de esto, tiene una función que es la represión de los genes, tanto de sus genes E6 y E7, ¿no? Y bueno, con respecto a los genes tardíos, que también son importantes, el L1 y el L2, que su principal función es formar la estructura de la cápside del virus, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, como habíamos mencionado, iba a haber una infección previa, ¿no? Y si esta persistía, básicamente ya iba a haber una integración del genoma viral al genoma celular. Y esto básicamente iba a provocar que se produzca una interrupción de la expresión de los genes tanto E1 y E2. También se iba a prevenir la replicación del ADN viral y se iba a estimular el crecimiento celular. Y ahora, si nos centramos en el punto número 1, con respecto a la interrupción, ¿no?, de la expresión de los genes E1 y E2, es importante mencionar acerca del E2, que como bien hemos visto anteriormente, servía para la transcripción. Bueno, era un factor de transcripción esencial, ¿no?, que básicamente permitía la replicación del ADN viral. Pero aparte de esa función, también tenía una función que era un represor principal del promotor viral. Entonces, si es que se iba a perder la función del E2 debido a esta integración, ¿no?, del ADN viral al genoma celular, se iba a inducir una liberación del promotor, y a partir de este promotor se iban a expresar las proteínas E6 y E7, que principalmente, o bueno, son considerados como estímulos oncogénicos codificados por el virus del papiloma humano principales, ¿no? Ahora, no es menos importante la proteína E5, que también es considerada otro oncogen que está codificado por el virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Que de hecho se ha visto que sí se expresa en alguno de los casos de cáncer de cuello uterino. Ahora, ahí vemos un esquema en el cual se muestran, ¿no?, las 3 proteínas o 3 genes. El E5 principalmente va a producir una proliferación celular. El E6 se va a unir a lo que es el P53 y va a producir su degradación de este. Por ende, se va a producir una inhibición de la apoptosis. Y con respecto al E7, también se une, ¿no?, a la proteína retinoblastoma y va a producir que ésta se inactive. Y esto va a conllevar a que haya una progresión del ciclo celular y se vaya, que vaya de la fase G1 a la fase S, ¿no?, del ciclo celular del huésped, de la célula del huésped, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí vemos un esquema en el cual cómo se da, ¿no?, el establecimiento del cáncer de cervix. Vemos un epitelio normal
en la cual, como había mencionado, había una infección del virus de papiloma humano, pero que generalmente esta infección tenía una regresión espontánea en el 90% de los casos. Pero si esta infección del virus de papiloma humano persistía, ya podía desarrollar un NIC2 o un NIC3. Y si este aún persistía, pues ya iba a haber un desarrollo de un cáncer invasivo, ¿no? Una invasión en el 5% de los casos. Y bueno, para que se dé esto, para que ya haya la invasión, entonces iba a haber la integración, ¿no? Del genoma viral al genoma celular. Entonces, para que se dé también esto, hay factores, ¿no? Que pueden contribuir a esta progresión hacia el cáncer. Un factor básicamente es lo que es la predisposición genética, ¿no? Que básicamente va a llevar a que haya una activación de los oncogenes celulares, también, como habíamos visto, una inactivación de genes supresores, y también iba a interrumpir otros mecanismos, ¿no? De control celular. Entonces iba a haber luego ya una adquisición del fenotipo de células ya invasivo, ¿no? Y luego es importante saber también que esta predisposición genética se ha visto en el 27% de los casos, y lo que ocasionaba generalmente es que se afecte, ¿no? La susceptibilidad a la infección por el virus de papiloma humano, o esa capacidad para resolverla, o también el tiempo del desarrollo de la enfermedad. Ahora, otro factor es el tipo del virus de papiloma humano, y otro factor es la variante del virus de papiloma humano, ¿no? Sobre todo la variante de alto riesgo, que, como he mencionado, era el virus de papiloma humano tipo 16. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, ahí se ve otro esquema en el cual hay una evolución, ¿no? De las lesiones intraepiteliales cervicales hacia el cáncer y la relación que tiene con los productos en sí del virus del papiloma humano. Entonces, hay que saber que el proceso carcinogénico se va a iniciar, ¿no? Con la infección de la célula basal por el virus del papiloma humano. Y bueno, este proceso va a iniciar la expresión, ¿no? De las oncoproteínas, tanto E6 y E7, como había mencionado, y también activa una proliferación celular desmedida, que ya es el NIC1. Y bueno, básicamente aquí, durante ya la progresión del cáncer, el patrón de expresión de genes virales va a cambiar. Y entonces, una vez establecida ya la infección del virus de papiloma humano, las células inician lo que es el proceso carcinogénico, ¿no? Y también van a hacer un establecimiento ya del NIC2 y del NIC3, y también la restricción de la producción de viriones infecciosos, ¿no? Luego vamos a tener, finalmente, ya va a haber la integración del genoma viral al genoma celular, que va a conllevar a la sobreexpresión de E6 y E7, y por ende esto, como hemos visto, se debía a la pérdida de las proteínas E2 y E1, ¿no? Y iba a haber ya en sí lo que es la adquisición de ese fenotipo maligno, que, bueno, básicamente podía implicar la expresión de productos adicionales, ¿no? Al tumor, como son las metaloproteasas, que permiten la invasión ya de tejidos adyacentes. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya de manera final, o un resumen, es saber que ya el mecanismo oncogénico inducido por el virus del papiloma humano se debe a esa expresión conjunta tanto del gen E6 y E7. Pero de hecho van a existir otros factores que también pueden contribuir al desarrollo carcinogénico, ¿no? Como es la sobreexpresión, la amplificación y también la pérdida de funciones de genes, como es el gen CMYC, que se ha visto que se ha asociado en un 32 o un 34% de los casos de cáncer de cervix uterino, y lo que va a provocar es que al haber una alteración de este, va a haber un aumento, ¿no? En el crecimiento y división celular, y va a inducir ese paso, ¿no? De G0 o G1 a S en el ciclo celular. Otros genes alterados o la familia es el KRAS y el HRAS, que básicamente se ha visto en el 10 al 15% de los cánceres de cervix uterino, y básicamente su alteración va a provocar que haya un aumento, ¿no? En la capacidad de invasión y también metástasis, y por ende también va a provocar que haya una disminución de la apoptosis. El otro gen es el BCLA2, el cual, como sabemos, es un inhibidor de la apoptosis, ¿no? Entonces su sobreexpresión va a conllevar a que haya una supervivencia celular, y es importante saber que también este se ha asociado con un fenotipo menos maligno. Ahora, además de esto, por último, también hay otros factores asociados, ¿no? Como es la sobreexpresión o amplificación de diversos receptores de factores de crecimiento. Y aquí tenemos al
al receptor del factor de crecimiento epidermoide y al HER2-Neu. Y el otro es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Que también se ha visto asociado al cáncer de cervix uterino. Bueno, eso es todo por mi parte, doctora. De paso a mi siguiente compañero. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a continuar con la exposición. En cuanto a la clínica del cáncer de cervix, en sus etapas iniciales, en su mayoría son asintomáticas, ¿no? Por tanto, vamos a tener síntomas precoces como un flujo vaginal sanguinolento, un sangrado vaginal intermitente, postcoital y también, ¿no? La presencia de un flujo vaginal maloliente. Y conforme avance la enfermedad, se puede presentar un dolor pélvico lumbar, el cual puede irradiar, ¿no? A las regiones posteriores de las piernas. También hay presencia de un edema en miembros inferiores, un dolor neuropático, dispareunias y también, ¿no? La pérdida de peso acompañado, ¿no? Con la disminución del apetito. En cuanto a la exploración con un espéculo, podemos, el cuello uterino puede tener, ¿no? Una apariencia casi normal y puede haber la presencia de lesiones que pueden desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, una lesión exofítica, el cual tiene origen em, en el exocervix, este va a crecer hacia la vagina, ¿no? En forma de coliflor. También una lesión endofítica, el cual se origina en la endocervix y esta va a infiltrar hacia el estroma en forma de barrilete. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la anatomía patológica, el cáncer de cervix va a tener subtipos histológicos y dentro de ellos los más principales son los carcinomas epidermoides y el adenocarcinoma. En cuanto al carcinoma epidermoide, este representa el 70-80%, ¿no? Y este se origina del ectocervix. Y la infección por el virus del papiloma humano va a ser uno de sus factores de riesgo, ¿no? También va a tener subdivisiones como el carcinoma queratinizante, no queratinizante y papilar. El carcinoma queratinizante, como se observa en la imagen, se caracterizan porque son diferenciados, ¿no? O moderadamente diferenciados y están compuestos de grandes células tumorales, ¿no? Las cuales tienen nidos centrales de queratina, ¿no? Como se observan los puntos rojitos y esto se denomina como perlas de queratina. Y los carcinomas no queratinizantes son carcinomas pobremente diferenciados, ¿no? Y pueden tener células grandes o pequeñas y pues sus nidos son irregulares y a diferencia del queratinizante es que este no presenta perlas de queratina, ¿no? El adenocarcinoma, este representa del 20 al 25%. Este se origina de las células columnares endocervicales, ¿no? Las cuales producen moco y todo esto a partir del epitelio glandular. Y por tanto, ¿no? Estos elementos glandulares se organizan en un patrón complejo, ¿no? Por ejemplo, estas células tumorales forman glándulas que se parecen a las endocervicales nativas, ¿no? Pero, pero invaden el estroma al azar, ¿no? También tiene subtipos, por ejemplo, el adenocarcinoma mucinoso, que es el más frecuente, el endometroide, que ostentan glándulas, ¿no? Que se asemejan a las endometriales, el carcinoma seroso, también las de células claras, ¿no? Y bueno, eso sería todo con mi parte. Voy a pasar a mi siguiente compañera. Gracias. Doctora, compañeros, tengan una buena noche. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, dentro del diagnóstico, como ya mencionó mi compañera, tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas y si es que la paciente tiene manifestaciones o síntomas sugestivos de cáncer de cuello uterino, debemos realizar un examen pélvico con espéculo y debemos de diferenciar si es que este tiene un aspecto normal o si existe una lesión cervical visible. También dentro del examen pélvico debemos
de realizar la palpación de los ganglios linfáticos inguinales y los ganglios supraclaviculares. Bueno, luego hay que tener en cuenta algunos exámenes auxiliares que se le pide. Entre ellos encontramos el Papa Nicolau, el cual va a presentar una sensibilidad de un 50% y el cual va a consistir en un raspado con una espátula o un cepillo a nivel de la zona de transformación y luego se va a colocar en una lámina, luego se va a fijar y se va a examinar bajo un microscopio. Y es importante indicar a la paciente que 24 horas antes del examen no debe realizar duchas vaginales, tampoco el uso de cremas vaginales y tampoco debe tener relaciones sexuales y es importante evitar programar la citología durante la menstruación. Siguiente, por favor. Otro examen auxiliar que se solicita es la inspección visual con ácido acético. Este examen visual se realiza con un espéculo, en el cual se va a usar el ácido acético al 5%. Este se va a aplicar al cérvix. Luego, después de este procedimiento, se va a observar el epitelio. Si es anormal, se va a tornar blanco y esto se va a detectar fácilmente porque solo toma alrededor de un minuto. Su sensibilidad del IVA varía de acuerdo al entrenamiento del personal de salud y su práctica, ¿no? Cuando lo realice el examen. Y la bibliografía nos dice que hay entre un 70-80% de sensibilidad para detectar el NIC2 y lesiones más severas. Dentro de las ventajas encontramos su sencillez, por lo cual se puede enseñar a los trabajadores de salud, como las obstetras o enfermeros. También que tiene un menor costo con otros enfoques, con otros tipos de pruebas. Y que, como mencioné, es una prueba rápida que después de aplicar el ácido acético con una torunda o un algodón a nivel del cervix, se espera alrededor de un minuto y ya se va a observar si es que es positiva, se va a va a tener una coloración blanca. Y por ello evita la necesidad de que la paciente tenga que volver a venir para obtener los resultados, ya que esta prueba es rápida y los resultados se van a obtener en el momento. Dentro del principio de esta prueba, se basa en la deshidratación momentánea de la célula epitelial, reduciendo la relación núcleo-citoplasma, y va a haber un mayor acetoblanqueo si existe una mayor lesión. También la coagulación de las proteínas celulares y nucleares en el ADN en el núcleo por presencia de replicación viral. Y también existe un mayor acetoblanqueo si las lesiones son mayores. Siguiente, por favor. Bueno, y estos serían los resultados. Podemos decir que la prueba del IVA es negativa si es que no existe una lesión acetoblanca, como se observa en la imagen de abajo, y es una prueba positiva si después de aplicar el ácido acético y esperar un minuto, observamos áreas acetoblancas densas. Estas se pueden mostrar con un color blanco opaco o un color blanco ostra. Estas pueden ser precisas, bien definidas, presentar márgenes elevados a nivel de la unión escamosa cilíndrica. Y también dentro de los resultados encontramos la sospecha de cáncer, cuando existen excrescencias o lesiones ulcerosas en coliflor, las cuales van a ser visibles clínicamente. Estas pueden presentar exudados o sangrado al tacto. Siguiente, por favor. Otra prueba que se realiza es el test de Schiller, en el cual se aplica Lugol. El Lugol va a ser un yodo, ¿no? El cual va a colorear las células, pero este va a colorear las células sanas. Y como se observa en la imagen de abajo, al aplicar Lugol va a colorear las células sanas de un color café y las células anormales no van a colorearse y van a adquirir un color blanco o amarillo mostaza. En el principio se va a basar principalmente en que un epitelio vaginal normal va a contener glucógeno y las células
anómalas o malignas y no van a poder captar el glucógeno. Bueno, las lesiones intraepiteliales y el cáncer no van a poder captar el yodo y porque no van a contener glucógeno y se van a observar con una coloración amarilla mostaza. Y podemos decir que el test de Chiller es negativo si es que el UGOL se ha cambiado de color y se ha teñido las células normales. Y es positivo si es que el UGOL es negativo y las células anómalas no se van a teñir. Siguiente, por favor. Otra prueba que se realiza son las pruebas moleculares para la detección del virus del papiloma humano. Esta prueba va a presentar una mayor sensibilidad y es mucho más efectiva que el IVA y el Papa Nicolau. Dentro de sus ventajas es que tiene una alta sensibilidad, desde un 90%, y se puede realizar controles de calidad. Se recomienda su uso a partir de los 30 años y lo que busca es detectar infecciones del virus del papiloma humano persistentes, las que se van a asociar con el cáncer cervical. Dentro de las desventajas es el costo y también es su complejidad para el uso. Pero también nos menciona que existen pruebas moleculares menos costosas que van a requerir un menor equipo e incluso las muestras pueden ser recolectadas por el mismo paciente. Siguiente, por favor. La colposcopía. Este procedimiento se va a realizar por medio de un haz de luz con varios lentes de aumento, en el cual nos va a proporcionar una vista ampliada del cuello uterino, de la vagina y de la vulva. Y esta evaluación se va a basar en las lesiones del epitelio en lesiones premalignas o lesiones malignas, en las cuales vamos a observar características como el contorno, el color y el patrón vascular. También esta prueba ha presentado una sensibilidad entre un 70-80% para las lesiones de alto grado. Y el objetivo principal de la colposcopía va a ser identificar las lesiones precancerosas o cancerosas para que estas sean tratadas a tiempo, que tengan un tratamiento temprano. Siguiente, por favor. Y también tenemos la biopsia, el cual nos va a dar el diagnóstico definitivo de las lesiones premalignas o del cáncer. Dentro de esto debemos de pedir un estudio anatomopatológico en el cual debe incluir la localización por cuadrantes horarios, el tamaño tumoral, el tipo histológico, el grado histológico, si existe una infiltración de la pared, la profundidad y extensión superficial y los márgenes quirúrgicos, endocervical y exocervical. Y si existe patología asociada a una inflamación, una colocitosis. También menciona una clasificación de Richard, en la cual nos indica que se denomina NIC1 cuando existe cuando las células indiferenciadas se van a encontrar a nivel del tercio inferior, van a ocupar un tercio. ¿Cómo se hace la imagen? Un tercio inferior. NIC2, si es que las células indiferenciadas ya abarcan 2/3. Y NIC3, si es que es mayor a 2/3. Y encontramos luego el carcinoma in situ, donde abarca todo el espesor. Siguiente, por favor. Le paso a mi siguiente compañera, gracias. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la estadificación, como sabemos, el estadiaje de un tumor básicamente nos va a permitir poder definir, ¿no?, con claridad el tamaño, la localización y la metástasis, ¿no?, o sea, la extensión local y a distancia del cáncer. Y esto nos va a permitir realizar un adecuado proceso de estadificación. Este proceso de estadificación nos va a permitir, ¿no?, diseñar lo que es principalmente en la estrategia terapéutica, ¿no?
Bueno, los dos sistemas de clasificación utilizados van a ser lo que es el sistema de TNM y el sistema de clasificación de la Federación Internacional Gineco-Obstetricia, ¿no? En la actualidad, la estratificación del cáncer em, se va a realizar mediante lo que es la clasificación generada por la FIGO, ¿no? En donde la última actualización del sistema FIGO se llevó a cabo en el 2018. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la estadificación, vamos a tener lo que es, vamos a iniciar con lo que es el estadio 1, ¿no? En el estadio 1, aquí se va a formar lo que es el cáncer y se va a encontrar solo en el cuello uterino, ¿no? Y este se va a dividir en los estadios 1A, 1B, según el tamaño del tumor y la profundidad a la que se va a diseminar. En el estadio 1A se va a subdividir en estadio 1A1, donde el tumor se va a producir una diseminación a una profundidad de 3 milímetros o menos. En el estadio 1A2, el tumor se va a diseminar a una profundidad de más de 3 milímetros, pero no más de 5 milímetros. Bueno, y si hacemos mm, una comparación entre más o menos un milímetro, mediría la punta del lápiz, ¿no? Y 5 milímetros mediría lo que es la goma de borrar de un lápiz, más o menos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el estadio 1B, este se va a subdividir según el tamaño, ¿no? del tumor y la profundidad a la que se diseminó en un estadio 1B1, donde el tumor va a medir 2 centímetros o menos y se diseminó a más de 5 milímetros de profundidad. En el estadio 1B2, el tumor va a medir más de 2 centímetros, pero no más de 4 centímetros. En el estadio 1B3, el tumor va a medir más de 4 centímetros, ¿no? Y bueno, y si hacemos una comparación respecto al tamaño, el tamaño de los tumores a menudo se van a medir en centímetros, ¿no? O en pulgadas. Y a veces se va a hacer uso de algunos alimentos para poder mostrar, ¿no? el tamaño de un tumor en centímetros. Por ejemplo, una arveja, un guisante, 1 centímetro, o un maní o un cacahuate, 2 centímetros, una uva, 3 centímetros y así, ¿no? Hasta una toronja de 10 centímetros, ¿no? Si hacemos una comparación. Siguiente diapositiva, por favor. En el estadio 2, aquí ya va a haber una diseminación en los 2 tercios superiores de la vagina o al tejido que va a rodear el útero. Y este a su vez se va a dividir según hasta dónde se diseminó el cáncer, en un estadio 2A y en un estadio 2B. En el estadio 2A, el cáncer se va a diseminar lo que es del cuello uterino a los 2 tercios superiores de la vagina, ¿no? Pero no se diseminó al tejido que rodea el útero. Y este se va a subdividir según el tamaño, en un estadio 2A1, un 2A2. En el estadio 2A1, el tumor va a medir 4 centímetros o menos. En el estadio 2A2, el tumor va a medir más de 4 centímetros. Después tenemos lo que es al estadio 2B, en donde va a haber una diseminación al cuello uterino. Se va a diseminar del cuello uterino al tejido que va a rodear lo que es el útero, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el estadio 3, va a haber una diseminación al tercio inferior de la vagina o a la pared pélvica. Ya va a haber un compromiso del riñón o va a afectar lo que son los ganglios linfáticos, ¿no? Y esta se va a dividir a su vez en un estadio 3A,
un estadio 3B y un estadio 3C. En el estadio 2A, en el estadio 3A, el cáncer se va a diseminar lo que es al tercio inferior de la vagina, pero no se va a diseminar a la pared pélvica. Y en el estadio 3B, va a haber una diseminación a la pared pélvica. El tumor se va a agrandar y se va a producir y va a obstruir va a producir una obstrucción ya sea de uno o ambos uréteres, o va a producir lo que es una hidronefrosis, una insuficiencia renal. En el estadio 3C, estos a su vez se van a dividir en estadios 13-1, 13-2. En el estadio 13-1, el cáncer ya se diseminó lo que son los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 3C2, el cáncer ya se diseminó lo que son los ganglios linfáticos del abdomen cercanos a la aorta. Siguiente diapositiva, por favor. En el estadio 4, en aquí el cáncer lo que es ya hizo metástasis, ya hay una diseminación, ya hubo una diseminación del cáncer, ¿no? Fuera de la pelvis, al revestimiento de la vejiga o al recto o a otras partes, ¿no? Este se va a dividir en los estadios 4A y 4B, según a dónde se diseminó el cáncer, ¿no? Este se va a dividir, vamos a tener lo que es el estadio 4A, en donde el cáncer ya se diseminó a otros órganos cercanos de la pelvis, como la vejiga o el recto, y en el estadio 4B, el cáncer ya se diseminó a otras partes del cuerpo, como el hígado, los pulmones, los huesos o los ganglios linfáticos lejanos. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los factores pronósticos, el principal factor pronóstico va a ser el estadio tumoral. Pero va a depender también de otros factores, ¿no? Incluidos, que no van a estar incluidos en el estadiaje, ¿no? Y que van a condicionar lo que es el tratamiento y a la supervivencia de los pacientes. Por ejemplo, la afectación ganglionar, el tamaño del tumor. Menciona que si el tumor tiene más de 4 centímetros, el riesgo de recidiva va a ser 3 veces, ¿no? Respecto a los de menor tamaño. También está la profundidad de la invasión estromal, la invasión linfovascular, y el subtipo histológico y el estado del virus, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo respecto al cáncer de cervix, doctora. Muchas gracias. Bien, si bien el cáncer de cervix no es una patología muy frecuente a nivel mundial, puesto que su sistema de sanidad pues es muchísimo mejor que el nuestro, ¿no? Sin embargo, nuestro país todavía ocupa en primer lugar de cáncer en lo que son las mujeres, ¿no? Y en algunos departamentos estamos todavía mama, cuello uterino, pero estamos ahí. Por eso es que las lesiones premalignas deben ser identificadas a tiempo, para que esas lesiones premalignas, pues evitar, ¿no? Su evolución para un carcinoma in situ o un carcinoma ya invasor, que eso es lo que se quiere lograr. Ahora, por ejemplo, parte de lo que es el estudio cuando ya hay la sospecha de un cáncer de cuello uterino, el examen físico es muy importante porque tenemos que ya identificar los ganglios, ¿no? Los ganglios locales. Y para más o menos ya ver o suponer un posible estadiaje. Completamos todo lo que son los estudios laboratoriales, pedimos todo tipo de funciones hepáticas, renales, y también tiene mucho que ver, por ejemplo, renal. Si bien es un estadio avanzado, ya como su compañero lo explicó en lo último, en la parte del estadiaje, si ya tu paciente ingresa con una pelvis congelada
no puede orinar, porque así vienen los pacientes. Ya te está hablando de un compromiso a nivel de uretra, ¿no? En todo caso, ya estaríamos hablando de un 4A. Entonces también ya te va orientando al tipo de estadio. Ahora, ¿qué más? La biopsia, de todas maneras, tiene que ir, una biopsia cervical. Muchas veces las biopsias salen en lo que son los conos. Ahí salen recién la biopsia. Inicialmente, pues son PAPs negativos o PAPs mal informados que no te orientan muy bien y en el cono sale. Por eso es muy importante no solo revisar lo que es el PAP, ¿no? También es revisar todo lo que son todos los procedimientos que se realizan, los procedimientos, ¿no? De esas lesiones premalignas. El estudio imagenológico para cáncer de cuello uterino es importante lo que es la resonancia pélvica, porque nosotros tenemos que delimitar que a nivel de cuello uterino, pues estamos por continuidad, tenemos lo que es vejiga, tenemos lo que es recto. Entonces, si ya un paciente viene con sospecha de alta de un cáncer de cuello uterino y también tiene problemas en lo que es en el hábito defecatorio, sospechar también ya sería un estadio ya avanzado, ¿no? Ahí entra lo que son las cistoscopías y proctoscopías, que también lo incluye la guía como parte de estudio. Y luego, ¿qué más? Los factores de riesgo, que ustedes ya lo han mencionado, que también lo incluye la guía, justamente para evitar todo esto. Hay programas de prevención que se mandan, ¿no? Y se hace conjuntamente. El test de HIV es importantísimo, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes. Entonces, todo paciente joven de prioridad, pero en realidad es para todos. Se tiene que hacer los test, ¿no? De HIV para confirmar y considerar también el tema de la fertilidad, ¿no? Los pacientes no necesariamente debutan pues mayores, ¿no? O en etapas posmenopáusicas. En su mayoría son pacientes jóvenes. Entonces, sí tiene que evaluar también eso. También de acuerdo al estadio, ¿no? Una vez que tenemos todo ese estudio o estamos haciendo todos esos estudios para lograr evaluar un posible estadiaje, entonces dividimos en dos grupos, ¿no? Lo que son lo más común, cáncer de células escamosas, incluimos con adenocarcinoma y los carcinomas adenoescamosos, que pueden ser también mixtos, que igual se presentan. Ahí tenemos un grupo. Y el otro grupo ya serían de células pequeñas, pero más que todo también se evidencia tumores neuroendocrinos y ya esto pasa a ser manejo de todo lo que es la guía de tumores neuroendocrinos, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos nosotros? Lo más frecuente, carcinoma escamoso, adenocarcinoma y adenoescamosos, que también las lesiones pueden ser mixtas. Entonces, tenemos el diagnóstico, el estadiaje, ya tenemos la biopsia, ya tenemos los estudios imagenológicos, ya tenemos todo, y pasamos, ¿no? A un estadio clínico 1A, 1B. Entonces, en tu estadio clínico 1A, 1B, como ya lo he mencionado, solo es el tema de profundidad, ¿no? Para ver. Y entonces vemos, tenemos que reconocer para ambos invasión linfovascular y si hay y no hay invasión linfovascular. Si tu paciente tiene un estadio clínico 1A y no tiene una invasión linfovascular, entonces este paciente va a biopsia por cono. ¿Y qué es lo que se quiere lograr? Márgenes negativos. Entonces se evalúa posteriormente al paciente, márgenes negativos, tu paciente pasa a vigilancia. ¿Qué más tenemos que evaluar en esta conización? El margen, el nivel de margen. Si bien es negativo, ¿cuánto tiene que ser mayor? Tiene que ser mayor por lo menos de 1 milímetro. O sea, tiene que haber esa diferencia para que sea negativo y tú tengas toda la certeza de pasarlo a vigilancia. Pero ¿qué pasa si es positivo? Repites el cono o bien haces una traquelectomía, ya un poco más invasivo. Y acá ya el ginecólogo tiene que valorar si puede hacer una traquelectomía, pues ya un poco más invasiva. Hay traquelectomías simples y hay traquelectomías radicales, ¿no? Entonces ya la traquelectomía simple va a extirpar solo lo que es el cuello uterino, una traquelectomía radical va a extirpar pues el cuello uterino, la parte superior
de la vagina y en algunos casos, pues la parte adyacente, es lo que menciono. Entonces, eso ya es para evaluación. Pero ustedes lo que tienen que identificar es no invasión linfovascular, cono, márgenes negativos, 1 milímetro. Recordar eso. Paciente pasa vigilancia. Uno, un estadio clínico 1 a 2 o un estadio clínico 1B1. Igual, aquellos pacientes que se han detectado, generalmente estos pacientes ya son biopsias por cono. Entonces, si ya logra identificar, tenemos que tener criterios que cumplan. Si no hay invasión linfovascular, los márgenes son negativos. El tipo celular tiene mucho que ver en este estadio. Son células escamosas de cualquier grado, o sea, es decir, un G1, G2, G3. Pero hay otro tipo, los adenocarcinomas. En estos casos solo incluye G1 y G2, nada más. Porque si nosotros recordamos ese cambio del epitelio, entonces externamente pues vamos a encontrar en su mayoría los escamosos, ¿no? Pero también puede haber los adenocarcinomas. Entonces, para un indiferenciado no se cumple. Si tu tumor es menor o igual a 2 centímetros y si la invasión en profundidad es menor o igual a 10 milímetros. Y estudio imaginológico donde no se evidencie metástasis a distancia. Entonces, ¿qué vemos acá? Biopsia por cono con márgenes negativos, más una linfadenectomía pélvica. Y aquí entra lo que es el ganglio centinela, ¿no? Todo esto sale negativo, pues, vigilancia. Tenemos un estadio clínico 1A1, 1A2, los mismos que hemos revisado, lo que ya les mencioné con anterioridad, pero ¿qué pasa? Estos tienen invasión linfovascular. Entonces, acá ya cambio. Tienen invasión linfovascular, entonces ya van a una traquelectomía radical, lo que les expliqué, ¿no? Simple y radical. Van a una traquelectomía radical más una linfadenectomía pélvica. Luego, algunos pacientes, esa es una opción. La otra opción es que va a una biopsia por cono y se evalúa los márgenes, si son positivos, negativos. Entonces, márgenes positivos, se repite nuevamente el cono, se hace una traquelectomía más una linfadenectomía. Si es acá ya lo separa, 1B, entonces también tiene invasión linfovascular. Entonces, acá ya van a una traquelectomía radical más una linfadenectomía. Ya pierde la opción del cono, ¿no? Y de ahí seguimos evaluando. Ya tenemos paciente con un estadio clínico 1B3 a un estadio clínico 2A, 2. En estos casos, ya lo que se recomienda es los pacientes entran a un tratamiento de radioterapia concurrente con quimioterapia. Pueden ir también a histerectomías radicales, más linfadenectomías pélvicas, paraórticas, o puede ir también a radioterapia concurrente con quimioterapia más braquiterapia. Entonces se seleccionan los pacientes, pero tenemos esas opciones, ¿no? Mientras más va avanzando el estadio clínico, pues más se está cargando lo que es la opción de la concurrencia de radioterapia con quimio, como también de lo que es la opción quirúrgica, pero como categoría 1, o sea, como la mejor opción que te dan al paciente, ya a partir de un estadio clínico, uno ve para hacia adelante, es la radioterapia con la concurrencia. Entonces, ¿qué pasa si llegan pacientes que ya han sido sometidos a cirugía? Vienen ya con su anatomía patológica de inicio. Ya me hice operar y en la operación me dijeron de que tenía que hacerme evaluar por el oncólogo. Entonces nosotros tenemos que evaluar márgenes, ganglios positivos, negativos y compromiso parametrial. Ganglios negativos, márgenes negativos, no hay compromiso de parámetros, observación. O puede ir combinado con radioterapia, con radioterapia, pero se tienen que evaluar acá factores de riesgo: tamaño tumoral, invasión estromal y compromiso linfovascular. Todo eso es negativo, solo observación. Pero si tu paciente viene con ganglios positivos, margen positivo, parámetros comprometidos, ya, quimio radio, va tu paciente hasta evaluar.
respuesta al tratamiento. ¿Qué pasa si el compromiso ganglionar es más arriba? Ya estamos con compromiso paraórticos, incluso positivos. Entonces ahí se tiene que extender más los estudios de imagen, nuevamente solicitarlos para ver compromiso metástasis a distancia, para evaluar de acuerdo a eso cuál es la mejor opción. No hay metástasis a distancia. Entonces, tu paciente recibe radioterapia concurrente con quimioterapia más braquiterapia. Pero ¿qué pasa si hay enfermedad a distancia? Recomiendas hacer nueva biopsia a las metástasis a distancia. No es muy frecuente, pero en su mayoría ya se empieza tratamiento, pero la guía recomienda hacer biopsias nuevamente. Si la biopsia sale negativo, quimio-radio, más braquiterapia. Sale positivo, terapia sistémica. Y solo en algunos pacientes que puedan recibir radioterapia. Y a ver, ¿qué otro estadio más? Eso es lo más básico. Un estadio clínico 4, terapia sistémica, y se valora en qué casos hay radioterapia. No son en todos. Hay que ver el grado el tema de las fístulas. Agrandamos más las fístulas. Hay que evaluar riesgo-beneficio. Por eso la mayoría de los pacientes de estadio clínico 4, sea 4A, 4B, solo van a quimioterapia paliativa. Los casos de radioterapia hay que manejarlo con mucho cuidado. Solo hay que individualizar el tratamiento. ¿Qué pacientes podría recibir? Eso es en cuanto al estadiaje. Entonces, revisar muy bien el tema del estadiaje. En cáncer cervix es muy importante para que ustedes con eso puedan más o menos definir cuál es su manejo. ¿Ya? Entonces, continuamos con el último tema. Ya va a ser las 10, ¿no? Me decía su delegada de que la siguiente semana todavía vamos a dar el examen. Creo que Sí, doctora. se va a ampliar creo que por el tema de la huelga, por todo lo que está cerrada la universidad. Sí, doctora, eso era lo que le estaba comentando y también mis compañeros tienen conocimiento. Ya, ¿dijeron ya concretamente cuándo va a acabar el semestre? Sí, doctora, nos dijeron el 2 de agosto. ¿El 2 de agosto va a terminar el semestre? Sí, pero las notas de nosotros se tienen que entregar al menos hasta la última semana de julio, porque ya vamos a empezar ya luego. Ya. En todo caso, sí tenemos tiempo para el tema del examen. A ver, yo creo que en todo caso solo revisamos esta exposición hoy día, porque como ya tenemos más tiempo, entonces ya el pulmón es un poquito amplio. Hay que revisarlo también con tiempo. Y ya estamos ya prácticamente 10 de la noche. A ver, vamos a ver. Hay que ir pensando. El tema de pulmón lo podemos revisar el viernes a la misma hora. Ah, ya, doctora, sí está bien. Este viernes lo revisamos así como a las 8:30. Luego, a ver, espérate un rato. El examen, ¿para cuándo más o menos le están viendo? Como le estaba diciendo, lo estábamos poniendo más o menos para el 19, viernes 19. Viernes 19. Ya. Sería más, a ver. Pero iba a revisar todavía su rol, doctora. Me dijo que iba a revisar su rol y de acuerdo a eso también. Ya, miren, puede ser el viernes, sí podría ser el viernes 19. En todo caso, de ser el viernes 19, sería en la universidad, porque yo voy a Mm, estar en la tarde en Puno, entonces sería pues eso de mediodía, sería. Sí, mm, ya, ya, doctora. ¿Y alguna otra fecha que tenga como sugerencia, doctora? de ahí, pues, de ahí podemos tener cuando. A ver. El miércoles 17 podría ser también en la universidad.
Eso es Mi y señora, media, 2 de la tarde, más o menos, a lo que vamos terminando. ya. Miércoles 17, viernes 19, jueves no creo. Sábado, ¿está abierto el sábado? La universidad. Mm, sí, doctora. Bueno, podemos pedir aulas para que nos abran. Así es ciencia cierta, creo que no. Pero sí Ya, se en todo podría pedir. caso, fijémoslo para el 17 o el 19 máximo, para que yo pueda entregar notas, a más tardar para entregar el 19 en la tarde. Ya, doctora. En todo caso, revisen, queda con tus compañeros bien el 17 o el 19. Si es el Ya, 17, doctora. 1:30, 2 de la tarde, promedio, a lo que termino y salgo del hospital. Si es el viernes 19, a mediodía, igual Ya, en la universidad. Y ya me ya, comunico. doctora. Esta clase, Mm, el siguiente tema, lo que es el pulmón, lo que es la exposición de pulmón, ya lo vemos para el viernes. Está bien, doctora. Yo me comunico con usted cuando decidamos con mis compañeros. Ya, entonces, porque ya se nos hizo tarde y tenemos tiempo todavía para revisarlo con calma. Sí, doctora. Ya. Entonces, ya me comunicas qué es lo que quedan con tus compañeros. Esas dos posibles fechas, el 17 o el 19. Está bien, doctora. Gracias. Ya, entonces así quedamos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mm,